Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Pues en esta ocasión pues vamos a hablar de lo que es el cerebro triuno. Eh, Han existido muchas teorías sobre el estudio y el análisis de nuestra memoria y el comportamiento de nuestro cerebro. Últimamente la neurociencia ha hecho varios estudios en relación al tema, pero fue hasta en 1990 cuando pues, Paul MacLean hizo el estudio de la teoría del cerebro triuno. ¿En qué consiste o qué buscaba Paul MacLean con esa teoría? Él pues define en su teoría que nuestro cerebro, que se ve acá, es todo, está compuesto por tres cerebros distintos, o pues esa es la teoría de los tres cerebros, así fue como que le llamaron, pero realmente pues son capas sobre capas del cerebro que él fue nombrando conforme a la evolución que fue teniendo cada parte o cada cerebro, si lo vemos de esa parte. Realmente es un cerebro en uno, que eso lo dice triuno, tres cerebros en uno, interconectados cada uno entre ellos con diferentes funciones, pero que fueron evolucionándose con el tiempo. Vamos a empezar. El primer cerebro que menciona, en este caso, MacLean, pues es el cerebro reptiliano. ¿Cuál es la función del cerebro reptiliano? Es la parte de abajo, se encuentra en la parte baja del encéfalo. En sí, esto es el cerebro al que lo han conocido como el cerebro ancestral. Eh, pues fue prácticamente el primer cerebro con el que contó pues, el ser humano en este caso, el reptiliano. En sí, el cerebro reptiliano lo que hace son acciones inmediatas, son acciones rápidas, son acciones del momento. Las características de este cerebro pues son la supervivencia, buscan la supervivencia tanto de la especie, que en este caso pues sería la reproducción sexual, que sería y por el otro lado busca la supervivencia humana, que es comer, sentir, dormir. Pues es prácticamente un cerebro básico, como lo decimos. Sería el primer cerebro. Supuestamente pues es el que tienen los reptiles. Ellos actúan por instinto, y esta parte del cerebro lo que hace pues es actuar por instinto. Luego pues siguiendo con la evolución, vamos a seguir con la segunda capa, que en este caso le vamos a llamar, es el cerebro límbico. Es la parte, digamos, si lo decimos superior, y lo estoy diciendo ya de una vez, es superior a la primera capa, que es pues el cerebro reptiliano. Ahora nosotros le llamamos límbico. Este apareció primeramente con los mamíferos. Ellos son los que empezaron ya a tener esta parte del cerebro. Esta parte del cerebro pues es eh, el encargado de nuestras emociones, es el cerebro límbico. Eh, Toda clase de emociones, tristeza, dolor, alegría. Esta parte del cerebro es la que reconoce eso. Ya existe una memoria, y como la forma más fácil de poder identificar cuáles son las funciones de este cerebro, podríamos tomar como ejemplo el qué tanto nosotros le podemos atención a una actividad, o qué tan emotiva puede ser una actividad que nosotros tenemos. Por ejemplo, vamos a ir a ver eh, un partido entre el Real Madrid y el Barcelona. Yo le voy al Barcelona, por lo tanto, ese partido va a crear muchas emociones en mí en el momento que lo estoy viendo. Entonces va a quedar grabado en mi memoria porque tuve una emoción.
Pero ¿qué sucedería si voy a ver un partido de dos equipos que yo ni conozco? Como no existe ninguna emoción, no existe ningún interés, incluso podría ser que no me recuerde ni la fecha, puede ser que no me recuerde el ejemplo, el marcador, al contrario del otro, de que sí creó muchas emociones en mí, entonces puedo guardar una memoria. Algunos dicen que este es el, el que controla la necesidad y el deseo en las personas. Se dan comentarios, por ejemplo, cuando pues una persona mantiene relaciones sexuales con una persona que le gusta mucho. Entonces esta parte del cerebro es la que está captando esa parte de esa emoción, esa atracción. Ese es el cerebro límbico, sería la segunda capa. Hasta el final, pues venimos y ya con la última evolución pues de nuestro cerebro, pues vamos y topamos con la parte superior, a la cual le llamamos neocortex o neocorteza. Esta parte del cerebro, lo que hace, sinceramente, pues ya es la parte racional, la parte lógica. Nos da, cuando venimos nosotros y tenemos situaciones de autoconciencia, análisis o autoanálisis, ya es lo más moderno, lo último que pudo haber tenido pues la especie humana en cuanto al cerebro. Le llamamos normalmente masa gris. Eso es a lo que se le llama masa gris. Y si ustedes pueden darse cuenta, pues ocupa casi el 90% de lo que nosotros tenemos como nuestro cerebro en sí. Esto es a lo que la teoría de MacLean le llamó el cerebro triuno. 3 cerebros en uno mismo, con diferentes funciones. Cerebro reptiliano, que es el que actúa instinto y rápido. El cerebro límbico de emociones o emocional. Y el neocortex o el de razonamiento. Esa es la forma. Un ejemplo que se puede dar en esto es, en alguna ocasión a todos nos puede suceder. Resulta es de que yo voy por una vereda y de repente me aparece una serpiente. ¿Cuál es mi primera reacción? Mi primera reacción es posiblemente un brinco y me asusté, ¿sí? O salgo corriendo o agarro una piedra, porque como es instinto, estoy poniendo mi cerebro reptiliano a funcionar. Pero ¿qué sucede cuando ya entra la parte racional de mi cerebro y dice, la serpiente se asustó también al verme y posiblemente se fue, entonces no me va a pasar nada? Esa es la forma, así es como funciona. Y ya le podemos a las emociones, si estoy asustado, me espanté, o allá entra. Ese es el juego de los 3 cerebros. Espero haberme explicado. Espero pues que las 3 formas, los 3 cerebros, yo lo tengo muy claro y espero que con mis palabras pues me haya dado a entender. Muchísimas gracias. Buenas noches.